Se está compartiendo los PPTs que corresponden a los 30 ítems. Si hubiese algún problema, bueno, ya bueno, repito, parece que recién se ha iniciado la grabación. Entonces vamos a trabajar de 5 en 5 los ítems, ¿ya? Ahí repito. Bien. Esto. Tenemos ahí el primer ítem. El primer ítem, a ver, completemos el primer ítem con sus 5 alternativas. 5 alternativas, sí, eso es. Bien, entonces en el primer ítem, en un foro de discusión filosófica, ¿no? Un sector de participantes eh, no está de acuerdo con que la filosofía tenga como objetivo la búsqueda de asuntos imposibles y cuestiones inalcanzables, como el origen de Dios, la esencia del hombre o la causa principal del bien y del mal. Al contrario, ellos consideran que la filosofía no debe ser una ciencia o doctrina, sino una actividad. A ver, subrayamos esta, ¿no? Acá, una actividad que se dedique a analizar lógicamente el lenguaje, puesto que es ahí donde residen las controversias y contradicciones que impiden el entendimiento humano, ¿no? Se infiere del texto que hay un sector de participantes que bueno, entonces decía que eh, aquí hay que enfatizar, uno, dos, tres, la cuarta línea, consideran que la filosofía no debe ser una ciencia o doctrina, sino que la filosofía debe ser una actividad que se dedique a analizar lógicamente el lenguaje. Ya, ahí está la tarea. Esta idea, esta definición de filosofía, recuerdan ustedes quién la propuso, ¿no? ¿Quién es el autor? Wittgenstein. Por supuesto que Wittgenstein. Entonces, Wittgenstein veía pues que todos los temas y problemas que comprende la filosofía está en el mal manejo del lenguaje, en el manejo ilógico. Si es que uno maneja mal el lenguaje, ¿no? No está de acuerdo, digamos, con la sintaxis, con la morfología, la semántica, entonces vamos a tener falacias, incoherencias, ¿no? Contradicciones. Y entonces ahí reside la filosofía, como que tiene el objetivo de ocuparse del lenguaje. Se infiere del texto que hay un sector de participantes que defiende el concepto de filosofía de Ludwig Wittgenstein, ¿no? Entonces allí vamos anotando, ya a ver ahí, vamos a ir anotando las claves. Entonces en la 1 que dijimos, la E. Efectivamente, Wittgenstein, en su libro Tractatus Lógico-Filosóficos, más conocido como Tractatus simplemente, Tractatus, es un título en latín, ¿no? Wittgenstein sostuvo que la filosofía no es un cuerpo de doctrina, ¿no? No es un conjunto de contenidos, sino más bien una actividad.
¿no? Una actividad, como lo dice acá, ¿no? Una obra filosófica consiste básicamente en la tarea de elucidar, de esclarecer, ¿no? El sentido de las palabras, ¿no? Las oraciones. Y así pues, el objetivo de la filosofía para Wittgenstein no son las proposiciones filosóficas, sino la clarificación lógica de las proposiciones, ¿no? En el lenguaje. Por eso que a la filosofía de Wittgenstein también se le ha llamado filosofía analítica, ¿no? Filosofía analítica. Y entonces en la uno es la E. Pasamos al siguiente ítem, la 2. Ahí está. Ver, leamos. Bien, los filósofos han explicado una gran variedad de facetas de la realidad. Vamos subrayando, gran variedad de facetas, varios aspectos, ¿no? Que implica la realidad o que posee la realidad, llegando a especializarse en temas determinados. De ahí los nombres de ontología, ética, ¿no? Axiología. A partir de la gran filosofía griega, comenzaron a desgajarse del tronco filosófico ciencias específicas, como es el caso de la física, ¿no? La biología, la cosmología y la astronomía. Sin embargo, a pesar de esta división en saberes particulares, no deja de haber siempre un espíritu de absoluto, de unidad, de sistema en la filosofía, por lo que se sigue que siempre la filosofía será una actitud y un saber, en tanto y en cuanto hay varias facetas, ¿no? En tanto y en cuanto la filosofía tiene un espíritu general, universal, absoluto, de unidad, como se lee ahí. Entonces, por lo que se sigue, que siempre la filosofía será una actitud y un saber. A ver, ahí echemos mano de nuestra memoria, de nuestros recuerdos. Y este tema tiene que ver con, eh, recuerdan ustedes, la actitud filosófica. ¿Qué es la actitud filosófica? ¿Qué características tiene? Tiene 5 características, ¿no? Entonces, una de ellas es la que se presenta acá como la respuesta. Y la respuesta es que es un saber totalizador o universal o globalizante, que siempre está mirando el todo. No es solamente algo específico, algo particular, como suelen hacer las ciencias, ¿no? En sus objetivos. Totalizador. A través de la existencia de diversas áreas filosóficas que abordan los más diversos temas de reflexión, podemos pues concluir que ello pone de manifiesto su rasgo universal o totalizante o globalizante, como le decía, ¿no? Propio de toda filosofar, propio de toda actitud filosófica. Profesor, buenos días. Sí, buenos días. Sí, sí, le escucho. ¿Podría explicar la 8, 10, 18 y 27? A ver, déjeme un segundito, un segundito, un segundito. Sí, este, ¿puede repetirme los ítems que me dijo? 18, 8, 10, 8. 18 y 27. Ya, muy bien, vamos ahí. Vamos a ver la 8.
La 8, sí. Un ratito. Bueno, la 8 tiene que ver con Hegel, ¿verdad? Sí, Hegel, ahí lo tenemos. Bueno, es una pregunta que corresponde a un filósofo cuya filosofía es pues un poco, algo difícil, ¿no? En relación a otras que son más sencillas de entender. A ver, fíjese, de acuerdo con el enunciado, se infiere las siguientes propuestas de Hegel, excepto que, o sea, todas son correctas, pero una es, ¿no? La que es falsa. Y uno dice, ¿y cuál de ellas son falsas? Parece que todas son falsas, en tanto en cuanto a algo difícil. A ver, si tenemos una idea de la filosofía de Hegel, es una filosofía metafísica, es una filosofía racionalista, igual que Platón, igual que Descartes. El racionalismo no es como el empirismo, ¿no? Que busca cosas que se ven, que se tocan, sino el racionalismo siempre va a la esencia, a la totalidad, a la universalidad, ¿no? Que tiene carácter necesario. Y Hegel, no sé si recuerda usted que decía, todo lo real es racional y todo lo racional es real. O sea, todo lo que mi razón concibe y propone, todo lo que Hegel ha pensado, lo que Platón ha pensado, lo que incluso el racionalista Descartes ha pensado, eso es real. Uno dice, pero ¿cómo va a ser real si yo no puedo ni tocarlo, ni olerlo, ni... No, pues, eso es el racionalismo, ¿no? Tocarlo, verlo, eso exigirá el empirismo, pero Hegel para nada es empirista, ¿ya? Hegel siempre mirará el ser, la totalidad, como una suma de ideas. Mirará la realidad, por eso dirá, todo lo real es racional, a ver, todo lo racional, todas las ideas de Hegel son reales. Y al revés, todo lo que es real para Hegel es racional. Entonces, en ese sentido, todo lo que yo pueda tocar, ver, eso no está con Hegel. Es cualquier filosofía, es empirismo. Entonces, mire usted la alternativa E. La dialéctica solo conoce los aspectos sensibles del objeto. ¿Ya? Esto no corresponde a Hegel. ¿No? Esto podrá corresponder a la dialéctica según Karl Marx, porque Karl Marx, la dialéctica que es la ley que habla de que la realidad es una suma de contrarios, hay guerras, hay polémica, ¿no? Hay lucha de clases, como decía Marx, y eso se ve, es algo sensible para Marx en la economía, ¿no? En la historia, en la sociedad, pero para Hegel no. En consecuencia, la dialéctica solo conoce los aspectos sensibles del objeto, eso es anti-hegeliano, ¿no? Entonces, a ver, antes de entrar a analizar los otros aspectos de Hegel, entendió por qué la opción E no es de Hegel y por lo tanto se exceptúa, o sea, es un no. A ver, Profesor, es como que más general lo de Hegel, ¿no? Es como que es absoluto, ¿no? Por decir así, en sí, cambio. Es muy específico, ya, ¿no? es general, es universal, ¿sí? Y todo es asunto de conceptos, de ideas. Es un Platón, ¿ah? Alguna vez, no sé si he dicho, Hegel es un Platón, solo que en Platón no hay movimiento, no hay dialéctica, ¿no? En Platón las ideas son acabadas, perfectas. En cambio, la dialéctica en
en Hegel es una suma de movimientos, ¿no? De cambios, de luchas. Y en Hegel la idea es, por ejemplo, Hegel dirá, vemos la realidad, la historia, vemos guerras, vemos a líderes, y él piensa que el espíritu o la idea o lo absoluto, que son las máximas categorías en Hegel, se están manifestando a través de ese hecho histórico, a través de ese líder. Cuando en 1806, Napoleón llegó a Jena con J, ¿no? Y entonces derrotó pues a los prusianos. Y Hegel, cuando vio montado sobre un caballo a Napoleón Bonaparte, ¿sabe qué dijo? Dijo, he allí el espíritu, ¿no? He allí la idea a caballo, la idea a caballo. Entonces, ¿quién es? Pues yo veo a Napoleón, pero él miraba que en la vida, en la historia, el espíritu o el absoluto o Dios, que son sinónimos, se manifiestan a través de esos personajes, a través de esos hechos históricos. Eso es Hegel, ¿no? Y entonces la polémica siempre que es ontológica, la ontología es, ¿qué es la materia o el espíritu el que explica las cosas? En Hegel es el espíritu, la idea, mientras que en Marx lo que explica las cosas es la materia. Como dice acá en la E, es lo sensible, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, eh, a ver, le comento un poco las otras alternativas de Hegel, pero hasta ahí vamos entendiendo. Sí, sí creo porque usted también lo Sí, dijo, ¿no? Sí. sí, A profesor. ver, para Hegel, aunque ya no, bueno, el que hizo la pregunta acá, en Hegel ya no nos hemos adentrado en esas particularidades, pero en la A, el espíritu subjetivo, el espíritu de las personas, de los individuos, ¿no? Es la conciencia de la vida psicológica, ¿no? Ya, entonces, esto tiene realidad. Entonces, decir conciencia subjetiva, ¿no? Conciencia a nivel de la psicología, pues nuestros recuerdos, nuestra memoria, no es más que la manifestación del espíritu hegeliano, pero de un espíritu de características subjetivas. Y eso es verdad. La B, el sistema hegeliano, la filosofía de Hegel, diríamos, trató de conocer el principio absoluto, o trató de conocer el absoluto, si quieren, el absoluto, la idea, ¿no? Ya, entonces ahí se ha agregado principio, que no cambiaría. La C, la vida humana, la vida de los seres humanos es la expresión acabada de lo absoluto. O sea, lo absoluto, lo infinito, o la idea de Dios se expresa en los seres humanos. Pero bueno, es la expresión, al decir acabada lo han puesto ahí para completar seguramente, pero es la expresión de lo absoluto. Es lo máximo, ¿no? La expresión de lo absoluto. Claro que lo absoluto también se manifiesta en la naturaleza, se manifiesta en el arte, en la religión, pero en la vida humana, ¿no? Entonces se da esta manifestación. Y la de el espíritu objetivo ya no es el subjetivo, el espíritu objetivo es la conciencia de la vida en la sociedad, a través de la familia, a través de las instituciones, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces, esos cuatro son correctas. Más bien la E es incorrecta. Es incorrecta. Ya, esta es la sustentación del ítem 8. Bien, ¿alguna
pregunta, alguna aclaración, una repregunta, si no pasamos a la 10. Usted dígalo. Todo bien, profe. Ya. Bien, entonces, la pregunta que es... ¿no? Ya. Bueno, la 10 es una pregunta que tiene que ver con las falacias. Con las falacias. A ver, eh, Ah, recordará profe, la usted... 10 ya no, la 18, profe. Ah, la 18. Yo había Sí, apuntado la sí. 10. Entonces me había equivocado. Era 8, 18, 22 y 27. Ya. Esa pregunta 10 tiene que ver con las falacias, ¿no? Esto ya... A ver, esto corre de una manera no tan fluida. Es que... Ya, acá está. Bueno, la pregunta 18. Veamos. Eh, la 18 tiene que ver con Kant. ¿Ya? También es una pregunta algo difícil, pero al recordar no lo va a ser tanto, ¿no? A ver, partamos de la lectura y luego. Eduardo es un niño de 5 años que sabe distinguir una cosa de las otras. Así distingue su único carrito rojo de bombero que tiene de sus demás juguetes. Así también sabe cuántos juguetes posee dentro de su habitación. Entonces, fijémonos en los conceptos de carrito rojo y que es de bombero. Fijémonos en el concepto de juguetes, ¿no? Entonces, de acuerdo con Kant, ¿no? De acuerdo con Kant, se puede inferir que el caso del mencionado niño es producto de, miren, de acuerdo con Kant, entonces, en la B, las estructuras mentales que le permiten ordenar los datos del mundo exterior, estructuras mentales que le permiten ordenar los datos del mundo exterior. De manera sucinta, de acuerdo con Kant, ¿no? Todos los seres humanos, por nacimiento, es decir, es algo innato, ¿no? Venimos a este mundo con conceptos, con, con categorías, con estructuras mentales. eh, y si son, y si lo tenemos, digamos, nacemos con ello, entonces son a priori, que nos sirven para qué, que nos sirven para qué, ordenar, acá la palabra en la B, ordenar, ¿no? ¿Qué cosa? Los datos que recibimos, que recibimos del mundo exterior a través de nuestros sentidos, ¿ya? Entonces en Kant, para el conocimiento, recordarán ustedes lo que se llamó la revolución copernicana. En la revolución copernicana, este, antes de Kant, digamos que en el conocimiento el objeto es superior al sujeto. En todo conocimiento, el sujeto tiene que esperar que el objeto se manifieste, ¿no? Digamos así, pero con Kant es al revés. En el conocimiento, el sujeto es el que se pone por encima de todo, es superior, y el objeto queda supeditado a lo que diga el sujeto. Profe, ¿ese es Es, tema es, 8? Disculpe, ¿o qué tema es? sí, voy entrando, la 18. La La digo, 18. ¿es tema 8 ese tema de Kant, Sí, de es Kant. conocimiento, Por, genesiología? ¿Ese tema es? ¿O qué tema es? ese es el tema de la nociología en Kant. Fíjese, acá en la pregunta 1, 2, 3, 4 dice, de acuerdo con Kant,
¿no? Entonces, le decía, estaba explicando la revolución copernicana. Entonces, de ahí saltamos. En todo conocimiento, el hombre pone sus conceptos, sus estructuras mentales, sus categorías. Y del otro lado del mundo se recibe datos de los sentidos. Datos de los sentidos. Entonces, aquí en esta pregunta, carrito es un concepto que pertenece a una estructura mental, ¿no? De bombero, incluso, ¿no? Y los colores rojo, blanco, etcétera, ¿no? Y entonces todo el mundo de los juguetes, aunque de manera muy simple acá, pero nuestros conceptos, nuestras estructuras mentales, ¿qué buscan? Ordenar los datos del mundo exterior. En este caso, acerca de los juguetes, ¿no? Que se parecen al bombero y que son de color rojo. A ver, yendo a la cuestión. En todo conocimiento para Kant, el sujeto pone estructuras mentales, conceptos, mientras que el objeto pone los datos de los sentidos. ¿Ya? Entonces, en todo conocimiento se suma lo que el sujeto aporta y se suma los datos de los objetos que ingresan a través de nuestros sentidos. Por eso Kant dirá, si yo pretendo conocer sin los conceptos, entonces hay una suerte de, eh, digamos, de oscuridad, ¿sí? Una suerte de ceguera, porque son los conceptos, son las estructuras mentales que me van a permitir, como quien se pone un par de lentes para mirar la realidad y ordenar los datos, ¿ya? Pero ¿qué pasa si en el conocimiento solamente se cuenta con ideas, con conceptos, con estructuras mentales? Entonces, el conocimiento sería vacío. ¿Qué hago yo con conceptos, con estructuras mentales y no tengo los datos de los sentidos? ¿No? Entonces, queda vacío. ¿Vacío de qué? De datos. Esto implica que en todo conocimiento para Kant, tanto la razón como los sentidos aportan sus elementos. A ver, supongamos para el conocimiento de las cosas, de la historia, para el conocimiento de cualquier objeto, dentro de las estructuras mentales, les cito los conceptos de espacio y tiempo. A ver, si yo hablo de lo que está ocurriendo en Ucrania y en Rusia, por poner un ejemplo, si no pongo la categoría tiempo, no sabré si es de esta época o de la medieval o de la antigua. Entonces, estructura mental tiempo, la estructura mental espacio. Si no tuviese el concepto de espacio, no sabría dónde ocurre esto, en Asia, en Oceanía o de repente en Marte. Otra estructura mental, los conceptos de universal, de singular, los conceptos de causa-efecto. A eso se refiere Kant cuando habla de estructuras mentales. Eso, eso es algo innato, ¿no? Es algo que el hombre nace con ello, ¿no? ¿Y cuál es su función? Como les decía, organizar, ordenar los datos del mundo exterior. ¿Qué dato? La guerra con Ucrania, por ejemplo, ¿no? ¿No? Etcétera. Entonces, eso es Kant, ¿ya? Entonces, leyendo el 18, de acuerdo con Kant, se puede inferir que el caso del mencionado niño es producto de las estructuras mentales que le permiten ordenar los datos del mundo exterior, ¿ya? Eh, bueno, acá dice las formas puras de la sensibilidad humana como el ser, el espacio y el tiempo. Claro, acá hay unos conceptos, pero no son todos, ¿eh? No son todos. Por eso te diría, profesor, entonces ahí la E también tiene algo de verdad, pero no es tanto. Alcances y límites que posee el entendimiento para conocer el número. Ya, el número es kantiano, pero no sería la respuesta.
¿no? Las condiciones que tienen los objetos para señalar al sujeto lo que estos son, ¿no? Entonces ahí prima lo de los objetos, lo del empirismo. Y la A, los juicios sintéticos a priori que le permiten ordenar el mundo suprasensible. Pero los juicios sintéticos a priori serían uno de los tantos elementos de las estructuras mentales, ¿no? ¿Ya? Entonces, entiendes estructuras mentales como conceptos, como categorías, ¿ya? Entonces, en la 18 más que todo es Kant, aunque lo del niño y del bombero y todo eso casi no se resalta, ¿no? Pero bueno, ¿Pero elevamos cuál a eso. factor es la 27, por favor? La 27, ya vamos a buscar la 27. 27. He tenido duda entre Rousseau y Maquiavelo porque los, en la parte de la enunciado te decía, hay leyes que evitan la tiranía y también que instituciones que participen en los distintos sectores sociales y en la teoría estaba que los dos tienen eso de las leyes y también que participen en la ciudadanía. Mm. Ajá, ya. Bueno, Entre este Rousseau y texto, Hobbes. sí, a ver, Gerardo es un ferviente demócrata. En su afán de hacer más sólida su postura, ha investigado acerca de diferentes tesis sobre la democracia y la república que se han propuesto a través del tiempo. Él está convencido de que el correcto funcionamiento de la república, pues acá la república es el asunto, ¿no? Requiere de leyes, bueno, la república, que son ideas que lo enarboló Maquiavelo, incluso Rousseau, ¿sí? Y que recibió un gran impulso a través de la Revolución Francesa. Entonces, acá vemos, él está convencido de que el correcto funcionamiento de la República necesita de leyes, la Constitución, las normas, para que así se evite la tiranía, la dictadura, el poder absoluto de un hombre, ¿no? ¿No? Es lo que Platón al inicio sostuvo que los filósofos deben gobernar, pero luego se dio cuenta que ellos pueden ser tiranos, ¿no? Y entonces, ¿cómo se evita eso? A través de las leyes. O sea, las leyes deben ser las encargadas de gobernar. Entonces, ahí pues es un argumento de las ideas republicanas. Lo otro, debe haber instituciones, ¿no? Las instituciones, ¿para qué sirve? Sirve para que participen las distintas clases sociales, ¿no? Y no solamente las instituciones llaman a participar, sino que también van a satisfacer las necesidades y a solucionar los problemas, ¿no? De las clases sociales, de los ciudadanos, las instituciones que son parte del Estado, ¿no? ¿Qué institución? A ver, pues las económicas, las sociales, las culturales, las religiosas, ¿no? Entonces, llaman a participar a los distintos sectores. Y luego, los ciudadanos. Maquiavelo mismo habló de la virtud de los ciudadanos. Los ciudadanos no solamente deben exigir, pues, una suerte de, lo decía Rousseau, ¿no? No solamente deben pedir seguridad, ¿no? No solamente deben pedir asistencia del Estado, sino que ellos deben estar listos para defender a la República en caso de peligro. Entonces, los ciudadanos en la República deben participar en los asuntos y no darle espalda y no ocurrir como vimos en un asunto de filosofía política hoy día, por la sociedad de consumo que se vive, pues se entregan a un consumismo desenfrenado y se olvidan los ciudadanos de sus deberes y derechos en relación a la República, ¿no? Entonces, sobre todo estas tres que usted ya lo estaba comentando, ¿no? Se infiere que el enfoque de Gerardo, sí, guarda similitud con las ideas políticas de Maquiavelo, ¿no? Entonces, Maquiavelo en sus discursos considera pues que la mejor forma de gobierno es la república,
sustentaran estos tres argumentos o Profesor, en lo pilares que que es sacaba. Rousseau, tan solo hace unos dos, ¿no? Son las que son de leyes y la participación ciudadana. Eso sí tiene que ver con Rousseau, pero no podría ser porque tienen que estar las tres. ¿O por qué? Sí, según Maquiavelo, recuerda usted, en las ideas republicanas hay tres, las leyes, ¿no? Que son las normas, las constituciones, y de otro, las instituciones que deben haber en una república. Las instituciones deben ser fuertes, sólidas, y la gente lo tiene que respetar, ¿no? ¿No? Y luego lo otro es la participación ciudadana, ¿no? Que no solamente debe votar al momento de las elecciones, sino asegurar una participación a través de foros. Bueno, el Estado también tiene pues, que crear esos organismos de participación. Esos son los tres pilares de los republicanismos. Aunque Maquiavelo, en su obra El Príncipe, él hace un reconocimiento, una loa de las ideas monarquistas, porque son esas las que predominaban en la Italia de aquel tiempo, ¿no? Del siglo XVI, con la predominancia de los principados, ¿no? Las monarquías, pero sus ideas son, para él, son republicanas. Esto es en relación a la 17. No, ok, profesor. Queda claro, gracias. Ya, muy bien, muy bien. Gracias por sus preguntas. Ya, estaba sin micro. Bueno, en Platón recordemos que es un mundo dividido entre las ideas, el mundo de las ideas, que es el mundo inteligible, y el mundo inferior, que es el mundo de las cosas, ¿no? Al cual el hombre tiene acceso a través de los sentidos, mientras que al mundo superior, al mundo de las ideas, el hombre tiene acceso a través de su inteligencia, a través de su razón, ¿no? Entonces, supuesto esto, Platón, ¿no? Las ideas y los objetos son realidades separadas. Las ideas y los objetos son realidades acá separadas, ¿no? Para Platón, pues los objetos materiales están desligados de sus esencias, ¿no? Las cuales son las ideas. Ambos conforman mundos distintos, mundos separados, ¿ya? Entonces, en la 3 ahí la respuesta es la D, la D.
A ver, en la 4, bueno, tenemos ahí a Platón, pero en la 4 hay una suerte de antropología de Platón, ¿no? Entonces tenemos la idea de que en Platón eh, el cuerpo, ¿no? El cuerpo siempre se deja llevar por el placer, por los males, y a veces el cuerpo es un estorbo para el alma, ¿no? En cambio, el alma tiene otra esencia, ¿no? Otras características, ¿no? De manera que para Platón el alma es inmaterial, inmortal, mientras el cuerpo es material y está sujeto a la muerte, ¿no? A la corrupción física, por ende es mortal, no es inmortal como es el alma. Bueno, el cuerpo desorienta, engaña al alma, haciéndola concebir todo a través de los sentidos. Sin embargo, la vinculación natural del alma la hace inclinarse a la contemplación de las ideas. El conocimiento de las cosas es a través de los sentidos en Platón, y eso no se llama conocimiento, se llama doxa, que es opinión. En cambio, el verdadero conocimiento, la ciencia para Platón, se da en el mundo de las ideas. Por consiguiente, acá, siguiendo, se deduce que para Platón, ¿no?, el cuerpo distancia al hombre del conocimiento, ¿no? Entonces, ahí en la 4, la A, ¿no? Entendiendo que el conocimiento distancia al hombre del conocimiento de las ideas, podría ser acá, del mundo inteligible, ¿no? Porque el verdadero conocimiento es el mundo de las ideas. No hay conocimiento en el mundo sensible, ¿no? Se llama, repito, doxa u opinión. La 5, la 5, a ver, en la 5 tenemos el innatismo o las ideas de Descartes, ¿no? Bueno, en la 5, Descartes, recuerden, no limitó lo de innato, ¿no?, a las ideas de Dios o de sustancia, o digamos a los conceptos matemáticos, sino que las ideas innatas en Descartes se extiende a principios innatos o verdades eternas, como que cosas que son iguales a una misma cosa son iguales entre sí. Y esto es una idea innata, ¿no? Esto está en Descartes. O en la física, cuando se afirma de la nada, nada sale. Son principios que no pueden descansar en la experiencia, es sustentado por los sentidos, sino que se sustenta en la naturaleza de la propia razón. Se puede establecer que lo afirmado se relaciona, ¿no?, con las ideas innatas propuestas por Descartes. Ideas innatas. Las ideas innatas para nada existen para el empirismo, ¿no? ¿No? Pero sí para el racionalismo, sí para Descartes. Entonces, anotamos acá en la 5, la respuesta es la E. Estoy ahí enviando, no, el solucionario de las 5 primeras. Vamos a ocuparnos de las 6 a la 10. A ver, un momentito.
Bien, entonces continuamos con los ítems 6, 7, 8, 9 y 10, buscando la, ¿no?, solución. Bien, a ver, en la 6, es Hyun, ¿no? Tenemos ahí a Hyun. A ver, Moisés les pide a sus alumnos de psicología leer el capítulo referente a las sensaciones. Subrayamos sensaciones. Allí los alumnos observan que hay sensaciones de rojo, de amarillo, de dureza y de agrio, pero no encuentra sensaciones de mesa, ¿no? O sensaciones de escritorio, sensaciones de puerta, estoy aumentando, ¿no? En general de cosas. Entonces, eh, y luego manifiesta lo siguiente: aunque parezca paradójico, es necesario afirmar que no vemos esta mesa, ni la tocamos, ni la olemos, ¿no? O sea, no vemos la mesa, pero veremos el color, tocaremos la dureza de la madera, ¿no? Es así, eso a nivel de sensaciones, ¿no? No la tocamos ni la olemos. Lo único que tocamos y olemos son sus propiedades o cualidades, no la mesa misma, no la mesa misma, ¿no? Miro esto que tengo ante mis ojos y que llamo esta mesa. Cierro los ojos, los vuelvo a abrir y me encuentro con sensaciones semejantes a las primeras. Y la repetida ejecución del mismo enlace perceptivo forma en mí un hábito determinado por la repetición regular de un mismo conjunto, relativamente constante de sensaciones contiguas. La postura del docente coincide con Hume sobre el cuestionamiento a la idea de sustancia. Y acá en el ejemplo, a la sustancia mesa. A la sustancia mesa. Entonces, en la 6, para Hume, la idea de sustancia es absurda. No, no se sigue, ya que no está antecedida por impresiones, ¿no? O sensaciones, como acá se lee. Además, afirmó que solo tenemos ideas después de haber tenido impresiones. Finalmente, sostuvo que la idea de sustancia, en este caso sustancia mesa, ¿no? Solo surge, solo se da por hábito, por costumbre, ¿no? Bien, entonces Hume, pues, como parte del empirismo, no está de acuerdo, no cuestiona todas las ideas de sustancia de los racionalistas, especialmente Descartes, ¿no? Y entonces aquí lo encontramos en la pregunta 6. La respuesta es la D. ¿Ya? La B. A ver, veamos la 7. A ver, la 7. Ricardo es un alumno que sostiene que a través del tiempo siempre hubo gente trabajando al mando de alguien y refiere que así se aprecia también en el estudio que hace Marx, Karl Marx, ¿no? El fundador del marxismo o del comunismo. Este filósofo detectó en la Edad Antigua la existencia de amos y esclavos, en la Edad Media feudales y siervos, y en la Edad Moderna burgueses y proletarios. En cada una de estas edades
hubo un enfrentamiento entre los poseedores de los medios de producción y los que no poseen dichos medios. De acuerdo con lo mencionado por el filósofo del siglo XIX, o sea, ¿por qué? Por Karl Marx, el enunciado ¿alude a qué? Alude a la historia como la lucha de clases, a la historia como la lucha de clases. Es conocido que para Marx la historia es la historia de la lucha de clases, de manera que, se lo dice en el ítem, de manera que en la edad antigua la confrontación, ¿no? Se presenta entre amos y esclavos. En el medioevo, los señores feudales versus los siervos. Y en la edad moderna, los burgueses, ¿no? Contra los proletarios. O los capitalistas contra los obreros. Esta manera de enfocar la historia le pertenece a Karl Marx. Y entonces está pues ahí como respuesta en la C, ¿no? A la historia como la lucha de clases. ¿Qué es la historia para Marx? La historia no es más que la historia de la lucha de clases entre los opresores, ¿no? Y los oprimidos. 7C. 7C. A ver, pasemos a la 8. Bueno, en la 8, a propósito de una pregunta ocurrida, ¿no? En esta sesión de consultas académicas, ya lo habíamos comentado, que la dialéctica, que es la ley que regula los cambios, los movimientos en la realidad, para Hegel se da en un plano universal, ¿no? En un plano de totalidad y cuyas leyes son necesarias e inevitables, pero cuya visión no es que se dé como yo observo, acabamos de ver las sensaciones, ¿no? A través de la forma, del color, etcétera, sino que la visión de la dialéctica en Hegel se percibe a través de la razón, ¿no? En cambio, para Marx, la dialéctica que afecta la economía, la historia, la sociedad, sí tiene un carácter, un aspecto sensible, ¿no? Para percibirlo, ¿no? Puesto que es la realidad material. Entonces ahí en la 8, sin duda, la respuesta es la E, ¿no? Alude, como repito, a la dialéctica de Hegel. Pero en esta pregunta hay que tener presente que todas las demás alternativas son correctas en relación al pensamiento de Hegel. Solo es falso la última. Por eso dice, de acuerdo con el enunciado, se infiere las siguientes propuestas de Hegel, excepto que la dialéctica solo conoce los aspectos sensibles del objeto. Entonces, la 8, la E. Bien, veamos la pregunta que sigue, que es la, que es la 9. A ver, la 9. La pregunta 9, su contexto es la filosofía latinoamericana, ¿no? Habíamos visto diversas etapas del desarrollo de la filosofía en el Perú y en América Latina. Entonces, la etapa denominada
romántica se caracteriza porque hay la confrontación entre los conservadores, Bartolomé Herrera, versus los republicanos o liberales, en la que forma parte Benito Lazo, ¿no? Eh, de la lectura podemos pues inclinarnos la 9, la B, tiene correspondencia con el pensamiento de Benito Lazo. La opinión del político se corresponde con el pensamiento de Lazo, quien atacó a los conservadores y defendió la soberanía popular, equivale a la voluntad general de Rousseau, o que equivale al pueblo, ¿no? De acuerdo con lo cual todos los ciudadanos pueden participar en la vida política, todos, sin excepción. Entonces aquí Lazo 9 es la B. Veamos la 10. Bueno, en la 10 es el tema de las falacias. El tema de las falacias. Bueno, las falacias en realidad tienen que ver mucho con el tema de la inferencia, el razonamiento, el argumento o el silogismo también, como, ¿no? Como sus sinónimos. En el argumento, contrariamente a las falacias, lo determinante es que la verdad de la conclusión se derive, se derive de lo afirmado en las premisas. Ya, si no ocurriera eso, entonces se dice que es un razonamiento inatingente y por lo tanto da origen a las falacias de inatingencia, ¿no? Las falacias de inatingencia. Entonces, pues la falacia, entonces, es un falso argumento, ¿no? Acá en la 10 se está hablando de las falacias. Entonces uno se pregunta, ¿y si la falacia es un falso argumento? ¿No? Entonces, ¿cómo es que las falacias son muy comunes, se usan mucho en el ámbito político, en el ámbito educativo y en cualquier grupo humano, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el mecanismo por la cual las falacias, pues, llegan a impactar a un auditorio, ¿no? Entonces, acá en la 10, de acuerdo con lo mencionado, se puede establecer que el objetivo del empleo de una falacia es ¿por qué se emplea a sabiendas, no? Se emplea, es por la persuasión. ¿Qué cosa? La persuasión que se busca influir o incitar en la persona, ¿no? Entonces, las falacias se emplean, digamos, debido a su elocuencia y al poder de convencimiento, ¿no? Y se usa pues no solamente en el ámbito político, sino en cualquier grupo donde haya personas, en un auditorio donde el que hable, el orador, busca persuadir, convencer, apoderarse, ¿no? De la voluntad de los oyentes. Entonces la 10, ¿la ve? Bueno, ahí van las respuestas de las 6 a la 10. ¿Sí? Vamos a seguir con el resto, ¿ya? Las preguntas del 1 al 15. Momento.
Bien, continuemos de la 11 a la 15. A ver, leamos la 11. Bueno, en la 11 tiene que ver con el tema de la argumentación, ¿verdad? La teoría de la argumentación de Perelman constituye una de las apuestas más interesantes que pone de relieve la importancia de convencer a los demás de nuestra posición a través de la práctica argumentativa. Subrayemos, convencer a los demás de nuestra posición a través de la práctica argumentativa. Vale decir, es necesario que nuestro discurso explique y convenza, ¿no? La exigencia de adhesión de un auditorio a las ideas que tratamos de probar. Bueno, en términos del jurista y filósofo español Manuel Atienza, lo que hace Perelman es rehabilitar la lógica, ¿no? Y rescatar la retórica como una plática argumentativa cuyo objetivo consiste en captar la adhesión de alguien o de muchos en un esfuerzo comunicativo para resolver una diferencia de opinión. En base al texto, en base a lo que hemos leído, ¿sí? Es compatible afirmar que un concepto central, un concepto eje en la teoría de la argumentación es, ¿no? Hemos visto acá, buscar la adhesión, convencer, ¿no? Es la persuasión. Persuasión como elemento prevalente, ¿no? En el discurso argumentativo, ¿ya? Entonces, según allí lo he leído, siempre en la argumentación, en la teoría argumentativa, se apunta pues que cualquier conferenciante, un orador ante un público, ¿sí? Busque persuadir, busque que el auditorio, ¿no? Le extienda su aceptación, su adhesión a las ideas presentadas, ¿no? Por ende, entonces, la 11 es la A. Entonces, la A. A ver, pasemos, pasemos a la 12. Bueno, en la 12 se maneja, si acabamos de referirnos a los argumentos, en la 12 se maneja el concepto de contraargumento, contraargumento, ¿no? Charles Darwin presenta acá, ¿no? Unas ideas, constituyen un argumento, pero la cuarta línea aparece la Mark exponiendo un argumento que es opuesto al de Charles Darwin. Es decir, Charles Darwin maneja un argumento, mientras que Lamarck maneja un contraargumento. Con respecto al texto citado, es compatible afirmar que la alternativa la tenemos, lógico, en la E, ¿no? En la E. Entonces, es un caso típico de contraargumentación. Al argumento de Darwin se opone el argumento de Lamarck, de Lamarck, ¿ya? Veamos, en la 13. Bien, ¿qué tenemos en la 13?
Bueno, aquí entramos en el terreno de la nociología, ¿sí? Y entonces, en relación a al origen del conocimiento, ¿no? De acuerdo con el origen del conocimiento, porque también hay el tema de la posibilidad del conocimiento, ¿no? Posibilidad en todo caso está de más acá. Tendría que ser de acuerdo con el origen del conocimiento, se infiere que la postura de Juan Carlos, ¿no? Alude a la experiencia como fuente del conocimiento. 13, a la experiencia como fuente del conocimiento. O sea, la 13, buena cuenta, es la B. Todo conocimiento es resultado de los datos que los sentidos proporcionan al sujeto al tener contacto con la realidad. La experiencia de los viajes es única e intransferible. Pues una cosa es haber viajado, haber vivenciado y otra cosa es que a mí me cuenten, ¿no? O bueno, sobre aspectos, sobre historia de un determinado lugar, ¿no? Entonces, ahí en la 13 pues es la B. En la 14 si en la 13 acerca del origen del conocimiento, tenemos ahí la experiencia, ¿sí? Aquí en la 14 tenemos a la razón, ¿no? Entonces, de acuerdo con con el origen del conocimiento, posibilidades podemos, bueno, ya no, se infiere que la postura de José Alberto, ¿no? Alude a la razón, la cual puede descubrir ideas verdaderas, universales y necesarias. La razón tiene siempre esa capacidad, en cambio los sentidos no, ¿sí? Bien, entonces, me refiero a que la razón siempre no solamente enarbola ideas verdaderas, sino también universales, necesarias y hasta innatas, ¿no? Lo cual no ocurre con las ideas que se sustentan en la razón. Entonces, ahí en la 14 pongamos ahí la A, la 14. A ver, veamos ahora la 15. 15. A ver, en la 15 nos encontramos con un tema que pertenece a la epistemología o teoría de la ciencia o filosofía de la ciencia. Es el tema de la pseudociencia. El tema de la pseudociencia, ¿no? A ver, la 15, miremos por qué. Bueno, una pseudociencia es un conjunto de ideas o prácticas que se presenta como ciencia, pero no es científica. En una época la grafología fue considerada una ciencia, pero los tribunales ya no recurren a grafólogos porque saben que se puede imitar la letra y la letra no es un indicador de la personalidad. Y la parapsicología es la disciplina que afirma la posibilidad de la transmisión del pensamiento, del conocimiento del futuro, de la telequinesis y de la comunicación con muertos. Del enunciado podemos deducir que a B se detalla una explicación de ideas y experiencias pseudocientíficas. Encontramos la pseudociencia de la grafología, de la parapsicología, ¿no? Habrá otras
¿no? Claro que sí. La alquimia en relación a la química, ¿ya? Bien. Popper mismo califica de pseudocientíficas o de, sí, pues, de pseudociencias al marxismo, a la teoría psicoanalítica, ¿no? De Freud. Bueno, entonces en la 15 la respuesta es la B. La respuesta es la B. Bien, ahí tenemos entonces, ahora vamos del 15 al 20. 15 al 20. Bien, veamos a continuación de la 16 a la 20. Bueno, en la 16, si decimos que ambas leyes newtonianas se pueden comprobar, ¿no? Subrayamos comprobar, verificar en la realidad, entonces estamos procediendo bajo el principio de verificación que determina lo científico a partir de datos de la experiencia. No, el principio de verificación es el criterio demarcatorio que nos permite, pues, diferenciar entre ciencia y pseudociencia, ¿no? Entre otras cosas. Que afirma que únicamente pueden ser entendidas como teorías científicas, ¿no? Aquellas que son capaces de ser verificadas, comprobadas a partir de los datos de la experiencia, ¿no? De los sentidos o sensorial. En consecuencia, en la 16, la respuesta es la E. La 16. Ver la 17.
Bueno, en la 17 recordemos quién es el filósofo que piensa, sostiene que el hombre es un animal simbólico. Cassirer, ¿no? Claro. Entonces, allí en la 17, de acuerdo al problema de la naturaleza del ser humano, el enunciado está enmarcado, ¿no?, en la propuesta del sistema simbólico. Para Ernst Cassirer, el hombre es un animal simbólico, ya que considera como formas simbólicas el mito, la ciencia, el lenguaje, el arte, la religión, ni qué decir, pues los diversos idiomas que hay en el mundo, ¿no? Como sistemas simbólicos, ¿ya? Entonces, notemos ahí, la 17 es la A. A ver, veamos la 18. Bueno, en la 18 ya lo hemos explicado a propósito de una de las preguntas realizadas, ¿sí? Entonces, de acuerdo con Kant, se puede inferir que el caso del mencionado niño es producto de las estructuras mentales que le permiten ordenar los datos del mundo exterior. De acuerdo con Kant, todos los seres humanos no hemos de nacer con ciertas categorías o estructuras mentales, los cuales son pues a priori, ¿no?, que nos sirven para ordenar, organizar los datos que recibimos de nuestros sentidos, ¿no? Nuestros sentidos. Entonces, el hombre para el conocimiento pone los conceptos, ¿sí? Y los sentidos ponen los datos que recibimos de los diversos objetos, ¿no? Entonces, la concurrencia de razón y de sentidos, datos de los sentidos, da origen, pues, al conocimiento, donde, una vez más, digámoslo, Kant, por el gran papel que le asigna en el conocimiento al sujeto, se le ha de denominar como una revolución copernicana en el conocimiento, ¿ya? Entonces, la 18 que dijimos, la 18 es la B. La 18 es la B. Bien, 19. Bueno, en la 19, Ricardo terminará por decirle que correr más equivaldría a sufrir innecesariamente. Dice que comer más equivaldría a sufrir innecesariamente. Se puede decir que lo que propone el joven, ¿no?, es cercano a lo que sostiene, ¿no?, o sostuvo el hedonismo de Epicuro. El hedonismo de Epicuro sostiene que para alcanzar el máximo placer se debe aplicar una razón calculadora que permita identificar cuándo nos acercamos y cuándo nos alejamos de ese máximo placer individual. Al evitar un malestar o un dolor eventual, Samir estaría pues buscando mantener el placer máximo, ¿ya? Entonces, de manera que la solución de la 19 se inclina hacia la A, la alternativa A.
Bueno, en la 20 ya estamos en el terreno. En la 20 ya estamos en el terreno de la moral. Las categorías de persona moral, persona inmoral y persona amoral. Persona moral, justo creo que es el caso de esta pregunta 20. Ujú. En una sala de juicio oral, Pedro sostuvo que hurtó un automóvil porque un sujeto de nombre Álvaro lo obligó con un arma a hacerlo. El juez comprobó esto con una cámara del centro comercial que había captado todo lo sucedido, por lo que no quedó más que creerle a Pedro. Del enunciado se colige que el juez se percató en el video que Pedro sustrajo el vehículo, ¿no? Sustrajo el vehículo porque actuó bajo coacción de un sujeto y por lo tanto es amoral, ¿no? De acuerdo a la ética, pues, como les decía, una persona que actúa bajo amenaza, sin autonomía, sin libertad, ¿no? Debe ser catalogado como persona moral, porque como ha actuado bajo amenaza, bajo coacción, entonces no ha ejercido su libertad, por lo tanto, no es responsable. Y si no es responsable, entonces una persona amoral, ¿ya? Persona moral. Entonces, la 20, la 20 es la C. Bueno, ahí tienen las soluciones de los... eh, bueno, vamos a ir ahora a las preguntas de la 21 hasta la 25. Vayamos un momento. Bien, pasemos a las siguientes preguntas. 21.
21, 22, 23, 24 y 25. A ver, en la pregunta 21, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos eh, los valores. Acá se destaca uno de los valores. ¿Cuál es el valor de la dignidad? El valor de la dignidad, ¿no? Juan Carlos le prestó su cuaderno a Karina, quien es una chica muy cumplida, pero que cierto día faltó a clases por problemas familiares. No obstante, Juan Carlos le comentó, Juan Carlos le comentó una tilde en la O, le comentó a su hermano en pleno almuerzo que le había prestado porque él pensaba faltar la próxima semana a clases, por lo que si le ha prestado su cuaderno a Karina, ésta le va a tener que devolver el favor la próxima semana. O sea, hay un interés de por medio, ¿no? A ver, esto se choca con la tesis con la teoría de Kant, que entre otras cosas decía, el hombre es un fin en sí mismo, nunca un medio, ¿no? Bueno, del enunciado se infiere que Juan Carlos está contraviniendo, ¿no? Aquel valor, qué valor el valor que trata a las personas como un fin en sí mismo, por ejemplo, un fin en sí mismo y no como un medio, ¿no? Uno de los valores importantes, pues, es el de la dignidad humana, ¿no? Tal valor hace de las personas un fin en sí mismo, ¿no? Este valor se opone a tratar a las personas como medios para obtener determinados fines, ¿no? Entonces, en este ítem, la respuesta sin duda es la A, es la A. A ver, para Kant, la voluntad debe ser conducida por la razón para que nuestros actos, a través de los imperativos categóricos, sean correctos y justos. Así es como una de las obligaciones derivadas de la razón es que actuemos siempre de modo tal que tratemos al ser humano como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Bueno, se repite ahí con la pregunta anterior, bueno, al hablar del mismo tema, ¿no? Esta enunciación del imperativo categórico está relacionada con el valor ético de la dignidad, ¿no? Con el valor ético de la dignidad. Ético de la dignidad. Entonces, bueno, así es, pues el imperativo categórico nos exige que tratemos a los demás, a los seres humanos en general, como fines en sí mismos, nunca como un medio, ¿no? Porque si no estaríamos atentando a su dignidad como tales. Tenemos la 23. Bueno, aquí es un asunto de saber de estética. ¿Quiénes deben hacer un juicio estético? Cualquier transeúnte, cualquier persona que está por casa, por la calle, puede ser invitado a emitir un juicio estético. Según Hume, no es posible. De ahí se deriva el problema, pequeño problema acá, ¿no?
Carlos opina que la película El Irlandés de Martin Scorsese presenta una trama aburrida y que es un film mediocre sobre gángsters. Iris, su amiga, le responde que su parecer es prejuicioso y que prefiere considerar la crítica de una persona que tiene un juicio sólido, mejorado por la práctica y perfeccionado por la comparación. Se deduce que lo expresado por Iris se corresponde con la idea de Hume, que sostiene que los juicios estéticos solo deben formularlos personas expertas, personas que conocen el tema, ¿no? ¿Ya? Este es el asunto en cuanto a emitir juicios, ¿no? Entonces, quien no sabe de arte, mejor es que se calle, ¿no? Mejor es que guarde silencio. Así es. 24. Bueno, acá hay otro filósofo considerado dentro, ¿no?, de la estética. eh, Adorno, bueno, de acuerdo con el profesor, se deduce que las ideas expuestas coinciden con Adorno, ¿no?, al señalar que el arte es un medio de crítica social, ¿no? El arte es un medio, ¿no?, de crítica social. Eh, bueno, esta idea también, en esta idea también está José Carlos Mariátegui. En general, los filósofos, ¿no? Siempre, incluso la obra El Guernica de, del español Picasso es una señal de protesta contra el bombardeo y la matanza que realizaron las fuerzas, ¿no?, que atacaron la ciudad de Guernica, la ciudad vasca de Guernica, ¿no?, en la Guerra Civil Española. Entonces, en realidad es un acto, pues, de protesta, ¿no? Entonces, según Adorno, el arte nuevo siempre se enfrenta con el pasado de una manera radical. Y ahí la razón de ser de los movimientos estéticos o de arte contemporáneo, ¿no? Los llamados vanguardistas. Bueno, en fin, pues el arte se caracteriza por ser emancipador y crítico. Veamos la 25. Bueno, en estas corrientes artísticas contemporáneas, a veces puede uno equivocarse en manejar los términos expresionismo, expresionismo e impresionismo, ¿no? El impresionismo no va a lo interior, no va a lo subjetivo. El impresionismo resalta, ¿no?, el papel del color, la luz, la luz de la luz sobre todo, ¿no? En las obras impresionistas. En cambio, en el expresionismo se caracteriza porque busca expresar siempre la vida interior, la vida subjetiva de los artistas, ¿no? De tal manera que en la 25 se deduce que la opinión de Roberto expresa una crítica a la perspectiva expresionista. La B, una crítica a la perspectiva expresionista. En lo afirmado por Wilfredo se encuentran ciertas ideas que critican los principios del movimiento expresionista, el cual, como les decía, está basado en la concepción como forma para expresar el mundo interior del artista, el mundo interior, ¿no? La subjetividad, digamos. A ver, ahí va las claves
las claves de las últimas. Nos faltaría acometer ya las preguntas finales para ir terminando este breve repaso. ¿Ya? Bien, entonces, antes de ir a la final, eh, bien, profesora, se me había ido el internet, así que estoy con datos, creo que ya para terminar. Sí, bueno, en la 26, en la pregunta 26, eh, tenemos en cuanto a los juicios estéticos, sí, lo dicho por este guía puede ser calificado como una postura objetivista la B, ¿no? Entonces, la B ponemos la 26, la B, no, estoy equivocado, la D. Bueno, sí, pues efectivamente en la 26 se puede calificar de postura objetivista a lo dicho por el guía, ya que sostiene que las mejores obras contienen un factor, ¿no? Manejo del color que las hace bellas. En otras palabras, la belleza estaría determinada por el objeto. Por eso es que ahí la postura objetivista, la 26, la D, es la respuesta correcta. A ver, en la 27 que ya habíamos comentado, uno, dos, tres, cuatro. Bueno, en la 27, Gerardo es un ferviente demócrata. En su afán de hacer más sólida su postura, ha investigado acerca de las diferentes tesis sobre la democracia y la república que se han propuesto a través del tiempo. Él está convencido de que el correcto funcionamiento de la república requiere de leyes que eviten la tiranía. Uno, ¿no? Instituciones en las que participen los distintos sectores sociales, instituciones, leyes y ciudadanos que tengan una activa participación en los asuntos públicos. Entonces, leyes, instituciones y ciudadanos son los tres conceptos principales, ¿no? Que sustentan que la república es la mejor forma de gobierno, ¿no? Entonces, todos ellos pertenecen a las ideas políticas de Maquiavelo, ¿no? Ideas políticas de Maquiavelo. A ver, nos vamos a la 28. 28. En una clase de filosofía, el profesor destaca la importancia de la política en la vida de un ciudadano. ¿Mm? En ese sentido, indica que a su parecer, la participación ciudadana, el bienestar material y la educación cívica son muy importantes para el desarrollo pleno del ser humano, ¿no? en la sociedad. Entonces, en la 28, para Rousseau, la política, pues, la C, ¿no? Las ideas de Rousseau acerca de la política. A ver, y ahí nos ha llegado una pregunta, a ver, 28, sí.
96 dice, ¿no? A ver, voy un poco tarde, te lo he hecho llegar, pero a ver, eh, de, pero vamos a ver un ratito, vamos a poner este, a ver. ¿Qué me dijo? Pues una pregunta. Ah, la pregunta 96. 96. De acuerdo con el texto de la aceptación del mismo criterio de justicia en la sociedad descrita, no se sigue que, arriba hay que dar lectura, ¿no? Una sociedad en la que todos aceptan y saben que los otros aceptan los mismos principios de justicia y donde las instituciones sociales básicas satisfacen estos principios y se sabe que los satisfacen, es aquella en la que la justicia como imparcialidad está estructurada. En dicha sociedad, las personas en la situación original tienen que admitir que los principios elegidos son públicos. En consecuencia, deben valorar concepciones de la justicia en vista de sus probables efectos como normas generalmente constituidos. De acuerdo con el texto de la aceptación del mismo criterio de justicia en la sociedad, no se sigue que todos los individuos cumplan las mismas funciones y tengan los mismos méritos. Todos los individuos de esta sociedad deben cumplir con principios públicos. Los individuos conozcan y acepten principios generales del Consejo de Justicia. Los individuos ubicados en la posición original asuman la justicia como imparcialidad. Y las instituciones sociales básicas se legitimen al defender los principios de justicia. Ya, entonces allí no se sigue la A. Indudablemente, a ver, no se sigue la A. Todos los individuos cumplan las mismas funciones, no pueden cumplir las mismas funciones, ¿no? Y tienen que tener los mismos méritos, pues tampoco, ¿no? No se sigue de ello. Ya, entonces allí la respuesta entonces es la A, es la A. A ver acá, ¿dónde está entonces? Aquí cerramos. A ver, entonces, bien joven. A ver, muy buena la pregunta. Bueno, aquí en la 28 entonces dejamos la C, en la 29 la D, la 28 que le dije, la C, ¿no? No lo voy a cruzar en la 29 la D, 29 la D, ya no hay tiempo para ninguna explicación, 29 la D, y en la 30 la A. El republicanismo promueve el derecho de igualdad para todos los ciudadanos de la nación. Por eso se fundamenta en el concepto de libertad, del interés común o público y del Estado. ¿Ya? Y del Estado. Bien, ahí les envío por si acaso las claves si no han anotado. ¿Ya? Y entonces aquí hay que ser 1, 2, 3, 4, 5, 35. Bueno, 35 ítems. Bueno, gracias.
Ponemos inicio.